Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, Sus. Espera. Hola, ¿cómo estás? Queridísima Lesa, querida comunidad, aquí estamos, muy contentas de estar nuevamente juntas. Y bueno, Alesa querida, ¿qué te parece si hoy nos das una visión dentro de tu perspectiva, tanto académica de egiptología como también esa conexión estelar que tenés tan profunda, ¿no?, con el mundo egipcio, que nos ayudes a poder comprender o develar un poquito noticias que ha habido con respecto a Egipto, ¿no? Con determinados lugares especiales de allí, de ese espacio que tiene la historia de la humanidad. Y de hecho aparecen muchas informaciones que obviamente cuando uno no las conoce profundamente, esa información, cuando no está en la temática, y cuando además le gusta, porque son noticias impactantes, muchas veces de uno se introduce a confiar y a creer absolutamente en esa noticia, la comparte y ese también es algo importante que uno evidentemente debe reflexionar, porque si bien hay muchísima información súper interesante, muchas veces es difícil corroborar la Ujú. autenticidad, la veracidad de lo que se está diciendo, ¿no? Y pasa también como las noticias de los noticieros y demás, que muchas veces te colocan una noticia impactante o movilizante, y bueno, luego cuando la lees profundamente te das cuenta que ese título no estaba vinculado con lo que dice directamente el cuerpo de la noticia. Entonces, eh, con respecto a esta información que vos me habías comentado, me gustaría que nos ayudes a verla siempre con la humildad, obviamente, y con la perspectiva de quien, como en tu caso, hace muchísimo tiempo que estás estudiando, que estás analizando, que estás canalizando este mundo fascinante que es el mundo egipcio, ¿no? Así que si te parece, vamos con Perfecto. esta info y bueno, poder escucharte y también que nuestra audiencia tenga esa otra perspectiva, ya que entramos ahora con Urano en Géminis, que nos abre a que nosotros seamos mucho más amplios y que veamos las distintas perspectivas de una situación, ¿no? Que de hecho nos impulsa energéticamente a estar más abiertos, porque Claro. también nos hemos acostumbrado a veces a, por ejemplo, analizar las situaciones desde una perspectiva y ya creer que esa es la acertada y no movernos de ahí. Claro. Entonces, este Géminis que viene ahora y que ya llegó, este Géminis que conocemos que la energía de Géminis es realmente muy amplia, que además es muy curiosa, que además es muy variada. En cuanto a lo que es la percepción de la realidad, lo que nos está dando es esta gran ocasión de que nos acostumbremos a ir analizando las situaciones, sean las que sean, conflictivas o no, ampliando la perspectiva, porque de esa forma vamos a ver espacios y costados que no estábamos viendo. Así que vamos entonces con esta línea y a escucharte. Muchas gracias, Sus. También muy contenta de estar aquí contigo y claro, con
Un montón de información que salió, tienes toda la razón, se hizo viral, se explotó de pronto a partir de la conferencia de prensa que hicieron este equipo que se llaman el Proyecto Cafre, que es el nombre de una de las tres pirámides del Plató de Giza. Y bueno, obviamente explotó en todas las redes sociales una serie de videos que si bien no están mintiendo, quizás, ¿no? Pero sí que él se abordó la información al menos en el mundo de habla hispana, en el mundo en español, se abordó de una manera súper sensacionalista y sin ningún parámetro de resonancia o ¿cómo se dice esto? Cuando uno tiene que discernir, de discernimiento con respecto a la información. Entonces yo en ese momento, porque esta información salió en marzo, entonces yo en ese momento, obviamente, gente de nuestro propio grupo, compañeros muy queridos, compañeras muy queridas de nuestro grupo de meditación y de códigos estelares, empezaron a enviarme así los videos en una excitación sobre desbordada, etcétera. Y claro está, yo también lo estaba, pero me mantuve tratando de ver si había más información al respecto y ver todas las cuestiones, o sea, todas las cuestiones académicas, ¿no? Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros haga su propia investigación al respecto, pero bueno, obviamente si no pueden hacerlo, pues buscar la información que tenga la línea más profesional posible, sobre todo si no fueron a la fuente, ¿no? A la fuente directa. Yo cuento afortunadamente con una amistad que hice cuando yo estuve allá en Egipto, que es un arqueólogo que tiene actualmente excavaciones en el Plató de Giza y que le Ujú. sorprendieron de la misma manera que a mí estas afirmaciones, porque él decía, pero si nadie, o sea, yo doy los permisos, nadie ha venido a estar excavando aquí o haciendo una investigación aquí. Entonces empecé yo a hacer una investigación más profunda, me fui a la fuente, obviamente. Quien liberó toda esta información fue Trevor Grassi, que ha sido ya desde hace tiempo él es cineasta, documentalista, que ha estado desde hace tiempo investigando bien a fondo todo lo que sucede en el Plató de Giza y sobre todo tratando de encontrar la cámara de los registros, la cámara de la Records Chamber, que fue la que nos dijo Edgar Cayce, ¿no? Sí. Este psíquico que iba a aparecer en algún momento bajo las patas de la Esfinge. Y bueno, no es un secreto, y lo dice también mi amigo que hace excavaciones en el cementerio junto a las pirámides, que no es un secreto que todo el plató de Giza está lleno de túneles subterráneos. Estos túneles conectan y ya están estas teorías desde los noventas o desde hace tiempo también, porque digo, yo no soy la única que canaliza y que puede ver algunas cosas que tiene abierto el tercer ojo y estas cosas, no, ha habido ha habido muchos antes que yo que lo han estado haciendo de una manera muy profunda, muy profesional también, y que incluso se mudaron a vivir allí y han comprado terrenos junto a las pirámides en ciertas zonas y han hecho investigación y han encontrado muchísimas entradas subterráneas a este complejo arquitectónico que está no en un solo nivel, sino parece ser que está en varios niveles bajo la tierra. Y esto está en todo el plató de Giza, no nada más bajo una cierta pirámide, sino en todo. Entonces, cuando estos arqueólogos, bueno, de hecho son científicos que no se dedican a la arqueología per se, es un grupo de italianos, Corrado Malanga de la Universidad de Pisa y Filippo Biondi, quienes empiezan a trabajar con
con un escáner que es satelital, es un escáner que va viendo todos los niveles que están bajo la tierra a plana superficie, que es lo que nosotros podemos ver. Y pueden ir viendo cómo trabaja esto. Es bien interesante cómo trabaja este escáner porque se llama SAR, Synthetic Aperture Radar, y esto es como un radar que puede ver desde todos los niveles de la Tierra, pero también puede ver la diferencia de temperatura y diferencia de texturas de lo que hay abajo. Y no es el único radar que se ha usado para escanear estos lugares. Este mismo radar es una empresa que se dedica a escanear, por ejemplo, si tú eres una empresa millonaria y quieres saber dónde hay petróleo, vas y le pagas a esta empresa y este radar te va a indicar en dónde están estos niveles de petróleo o, por ejemplo, si vendes diamantes, ¿no? Puedes ir y decir, oye, pago este radar y quiero que me escaneen dónde están estas minas de cristales, de diamantes. Y obviamente a eso se dedica esta empresa, pero es la primera vez que se utiliza para realmente algo que es un legado de la humanidad, que es para la humanidad completa. Es la primera vez que con esta intención noble se hace un trabajo específico para descubrir lo que nos hemos estado preguntando durante muchísimos años. Nuestra sensibilidad nos indica que apenas está preparada la humanidad para empezar poco a poco a recibir estas noticias y a ver poco a poco lo que está bajo tierra. Entonces es súper interesante porque estos escáneres o este escáner en específico ya lo han utilizado para escanear lugares que ya sabemos que existen, que fueron construidos por humanos, obviamente por nosotros, por gobiernos, y entonces dicen, a ver, este túnel que está abajo de la tierra, sí, ahí está, y salen o sea, hay pruebas de que el escáner funciona y funciona con mucha certeza y realmente con mucha determinación te puede indicar de cosas que ya están, ¿no? Que ya se probaron, pues. Entonces, lo que hacen con este escáner primero, ya desde hace años, desde el 2020 o desde antes del 2020, están usándolo para escanear el interior de la pirámide de Keops, de la pirámide, de la Gran Pirámide. Y efectivamente encontraron esa habitación que era un vacío que estaba flotando arriba, que encontró el equipo japonés, con otro tipo de escáner diferente, en donde dijeron, aquí hay un espacio y no se sabe qué onda, es una cámara nueva. Y esto se hizo un boom, ¿no? Fue una gran noticia cuando se descubrió esta cámara nueva porque se decía que había una anomalía dentro de la piedra y se sentía un vacío, era como un espacio vacío. Entonces no pudieron determinar medidas, esquinas, puertas, túneles, pero determinaron que ahí había una anomalía de un espacio vacío. Y entonces, bueno, esto sí se dio a conocer la noticia y salió por todos lados. Pero ahora, con este nuevo escáner, ellos lanzan, este equipo italiano lanza un comunicado, me parece que fue en el 2020, de todo lo que estaba dentro de la pirámide. No se hizo viral, no se hizo viral, pero se descubrieron, me parece que 20 habitaciones más y túneles que conectan con túneles ya existentes, pero empezaron a descubrir nuevos túneles que bajan hacia el frente y que podrían conectar con todo este sistema de túneles que está bajo tierra. Todo esto no se hizo este boom, ¿sabes? O sea, no fue tan grande, pero ahí están estas investigaciones previas a este boom que va a sonar ahora. Entonces, después sacan otra conferencia de prensa ahora en marzo fue este marzo 2025, y ahí anuncian que hay una serie
son como túneles subterráneos que abarcan y bajan, o sea, de la superficie hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, 2 kilómetros. O sea, es una cosa como 200 metros, ¿no? Hacia abajo la Tierra. Y empiezan a describir las estructuras porque este equipo italiano tuvo que diseñar un software específico para su computadora, un programa específico para poder traducir y diseñar visualmente lo que vendría a ser esta imagen que arroja el escáner. Entonces empiezan y además no se están basando en una sola imagen. Obviamente el escáner te está dando 200 imágenes de distintos ángulos alrededor de esa estructura para poder armar este modelo y coinciden, ¿no? Si tú lo ves Ujú. desde un plano y luego lo ves desde el lado contrario, está coincidiendo y estás armando ese modelo para poder darnos una imagen. Entonces ellos se aventuran a explicar en esta conferencia de prensa cómo funciona el escáner, qué alcances tiene el escáner, hasta dónde puede llegar y entonces nos va diciendo, claro, todo el plató de Giza está lleno de estructuras subterráneas. Que van más abajo de 200 metros, o sea, hay varios niveles, porque, por ejemplo, otro que ya está descubierto, que es es un canal hacia abajo que es la tumba de Osiris. Se creía que es la tumba de Osiris. Entonces uno baja, no sé, veintitantos metros y se encuentra con una cámara, pero bajas más y te encuentras con siete pequeñas cámaras que tienen unos sarcófagos de granito que pesan toneladas y que no cabrían, o sea, por el tamaño, no caben por este Sí, túnel. Entonces uno piensa por dónde los están sacando o por dónde salen esto o por dónde los metieron estos sarcófagos que además, bueno, los han estudiado, los abrieron, parece ser que no encontraron nada, pero también parece ser que Egipto lleva cientos de años ocultando cosas que ha encontrado y que no las demuestra ni las dice al público, y que incluso ha encubierto cuando alguien extranjero de fuera llega, algunos arqueólogos o equipos, no sé, rusos, franceses, encuentran cosas y los han callado, ¿no? Los han callado, pero esto ya es un historial de encubrimiento de evidencias arqueológicas de todos estos túneles porque no quieren que se sepa lo que hay ahí abajo realmente. Y esto pues nos hace pensar qué, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser eso que se ha ocultado ya desde hace tantos años? Y hay historias que de hecho Trevor Grassi, que es quien libera hacia la prensa todo este material del equipo italiano, que hay películas que él ha hecho, estos documentales donde ha entrevistado a otros intuitivos científicos, como por ejemplo, ahora te digo su nombre, por ejemplo, a William Bill Brown, se llama él, y él fue ingeniero y estuvo trabajando con un trabajo normal y de pronto dijo, no, yo siento este llamado, soy muy intuitivo y se fue a vivir, o sea, dejó su trabajo, dejó todo y se fue a vivir a esta zona de Egipto, compró un terreno enfrente de las pirámides y bajo este mismo terreno encontró entradas y una tumba muy importante y él explica y cuenta sus experiencias y como intuitivo canalizador con el ojo, con el tercer ojo abierto, cuenta cómo se encontraron en varias tumbas donde ya no había estas momias, pero sí que tuvo contacto con otros que han tenido testimonios. Es que hay que darnos cuenta que la zona que está alrededor del plató de Giza está llena de casitas, llena de viviendas de la gente local de allí y ellos muchas veces se ponen a escarbar en su propia casa y encuentran entradas a estos túneles y hay como una tradición de buscar la tumba del rey Keops,
porque seguramente tiene mucho oro y esto es lo que les interesa. Entonces, hay una gran tradición en todo Egipto de los ladrones de tumbas y de todos, de todo el pueblo buscando siempre encontrarse algo que les traiga una fortuna inmediata, ¿no? Un tesoro inmediato. Entonces, este señor, al vivir allí y al comprar un terreno allí, hizo amistad con muchas personas que le dieron incluso videos y testimonios de estos recorridos de la superficie, de algunos de estos túneles en la superficie. Y entonces algunas de estas personas lo llevaron también a las tumbas donde se supone había habido seres que no pertenecen a la raza humana, que no pertenecen a este, pues sí, ¿no? A este mundo como lo conocemos, cuyo ADN seguramente fue analizado y fue encubierto por las autoridades, porque todo este grupo era un grupo de 20 personas involucrados en sacar una de estas momias que se encontraron allí, creyendo que era el rey Keops, ¿no? O el constructor de las pirámides. Y entran y evidentemente en las fotos y en estos videos que hay pocos, pero que mira, mucha gente dice que son falsos, etcétera, pero ellos tienen no nada más el video, sino los testimonios y las historias locales, lo cual puede dar otro tipo de soporte a estos videos, ¿no? Entonces van y encuentran que hubo un equipo de 20 personas que trató de sacar una de estas momias y que al ver la cara del sarcófago que cubría, que tenía unos ojos desmesuradamente grandes para su fisionomía, y cuando la abren y la ven, se sueltan en lágrimas y tratan de sacar esta momia de esta cueva que estaba realmente subterránea ahí en estos túneles. Y hubo alguien que los traiciona y colapsan los túneles y estas personas, al menos 6 de ellos y varias más, mueren en esta excavación. Eh, lo que quería consultarte es con respecto, como decías, a este proyecto CAFRE, ¿no? Que puso información seguramente con todos estos escáneres de que se descubrieron muchos túneles a gran profundidad y demás. Y haciendo referencia justamente a esta búsqueda de la cámara de registros que había justamente este intuitivo grande de Edgar Cayce, ¿no? Dicho que esa cámara de registro existe y que está a muchísima profundidad. ¿Nos podrías hablar de qué es lo que se detectaría en esta cámara de registros? ¿Qué Claro. información Que tan interesante sería la que están buscando? Y es excelente tu pregunta y muy oportuna porque se me estaba olvidando decir que probablemente estas tumbas sean parte de esa cámara de los registros, estas tumbas donde se han encontrado seres estelares de cuyo ADN no coincide con el ADN humano, porque esto, imagínate si esto saliera a la luz, lo que cambiaría la historia. Si tú encuentras evidencia física, orgánica, de que ciertos seres estuvieron allí en esa zona geográfica y puedes determinar la temporalidad de estos seres y puedes determinar el ADN, o sea, cambiaría, o sea, Todo, cambia todo. todo, cambia absolutamente todo. Entonces, hay Mm, partes en los textos de Edgar Cayce que dice la tumba de los registros o dice la cámara de los registros o también dice, sí, ¿no? Dice el pasillo, ¿no? Los túneles de los registros. Entonces, son distintas maneras de nombrar parte de lo que podría ser todo el complejo de los registros, porque seguramente, bueno, de hecho es que me vienen tantas ideas al momento que me empiezo a saltar cosas, pero esta tumba podría haber sido parte de esa tumba de los registros a la cual él hacía referencia, porque el túnel que está abajo o paralelo a esta tumba en la misma zona, es decir,
que es el establo donde tenía sus caballos este señor, Bill Brown, Brown. encontró un túnel que conecta directamente con la Esfinge. Y Ah, entonces estos túneles, al estar conectados, podrían empezar a darnos paso a paso la historia mm, más cronológica o más explicada para entenderlo de todos estos registros. Porque evidentemente hay muchos que, no sé, desde Anthony West y Graham Hancock y todos ellos que han estado, Robert Bauval, que han estado desarrollando estas teorías de la correlación con las estrellas, de cómo este monumento está alineado con el cinturón de Orión o cómo la Esfinge está de cara a la salida helíaca de Sirio o a la salida a veces en ciertas épocas de la constelación de Leo. Ha habido como muchas referencias astrológicas también en esta superficie, pero cuando vemos los escáneres que nos muestran estos señores, entonces estamos viendo estructuras que van muchísimos niveles bajo la tierra, como si las pirámides fueran la punta del iceberg y el 89% estuviera bajo la tierra. Porque estos túneles, estos tubos que salen exactamente de abajo de cada pirámide, porque están no nada más bajo la pirámide de Cafre, sin embargo, ellos solamente liberaron la primera imagen, o sea, poco a poco, paulatinamente de la información, ¿sabes? Para que lo fuéramos digiriendo, primero liberaron lo que había dentro de la pirámide. Después, 2 años más tarde, liberan lo que hay abajo de la pirámide. Y ahora, ya poco a poco, con todo este boom y como ya millones de personas lo vieron, empezaron a liberar imágenes de lo que hay abajo de las 3 pirámides de la Esfinge y de todo esa área, esa zona. Y sí, efectivamente, bajo 200 metros, es que en arqueología se sabe que mientras más profundo, más antiguo es, más viejo es en el tiempo, ¿no? Y esto ha mm, sido cubierto por distintas civilizaciones, ¿no? Distintos momentos en la historia del planeta Tierra y se va cubriendo y entonces lo que se ve al final es como esta punta del iceberg y dicen, claro. Por ejemplo, ahí corté, ¿no? Pero lo retomo, lo de la tumba de Osiris, este túnel que ya está descubierto, que baja, creo que 30 y tantos a 60 y tantos metros bajo la tierra, ¿no? Entonces, en este segundo nivel, donde les comentaba que están estas 7 habitaciones con los 7 sarcófagos, quedan solo 3 sarcófagos. ¿Dónde fueron a dar los otros? No sabemos. ¿Cómo lo sacaron de ahí? No sabemos, pero tenemos el principio de que si se encuentran 3 sarcófagos allí, es que tendrían que estar llenas todas las demás habitaciones. Y luego baja uno al siguiente tercer nivel y ese tercer nivel se encuentra un sarcófago rodeado de agua mm, cristalina entre 4 columnas que se supone es la tumba de Osiris. Y entonces tratan de abrir este sarcófago para encontrar a Osiris dentro y parece ser, hasta ahorita es la información que se tiene, que estaba vacío, pero está rodeado de agua. Y hay mm. túneles que bajo el agua conectan con otros lugares. No se sabe de dónde viene el agua tampoco. Pasa lo mismo que pasa en el Osirión, en este templo que está en Abidos, donde también se dice que es la tumba de Osiris, y siempre tiene agua, y entonces ha sido muy difícil investigar y excavar porque siempre vuelve a salir agua y agua y agua. Es un desierto, estamos en un desierto, entonces, ¿cómo, de dónde viene esa agua, no? No es agua que venga de la lluvia, es agua que viene No, de alguna fuente subterránea que no se ha descubierto, ¿no? Entonces, pero es agua que sigue sigue, sigue pulsando, emergiendo. saliendo, ¿no? O sea, como pumping, o sea, como si Sí. fuera una bomba de agua, pues, o sea, eso es lo extraño, ¿no? Entonces, en este tercer nivel del túnel de Osiris, se escanea también con este mismo escáner y salen las habitaciones donde están los sarcófagos, salen las columnas
y donde está lo que ya sabemos que existe, que está allí, porque ya ha habido mucha gente que ha pagado porque los lleven en tours allá abajo y ya están videos en el internet donde sabemos y hemos visto evidencia de esto. Sin embargo, el escáner muestra que hay otros 6 niveles abajo de estos 3 niveles, ¿no? Entonces se hace, no, de hecho son, sí, al menos 7 niveles hay en total, o sea, De pa- ajá, sí, 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 4 más al menos, porque se hace una correlación y ahí entran los intuitivos canalizadores otra vez, se hace una correlación con que cada nivel corresponde a uno de los chakras del cuerpo. Y todo ah, esto no es nada más porque así lo intuyó el canalizador o así lo intuyó Trevor Gracie. De hecho, es Trevor Gracie el que sale con esta teoría porque él evidentemente ha estado estudiando por años y el lenguaje oculto de la geometría sagrada, de los templos, de cómo se construye esta simbología egipcia para darnos a entender toda esta información esotérica. Entonces, no es que a él se le ocurra, son 7 niveles, son 7 chakras. No, no. es que tiene todas estas pruebas en base al estudio del lenguaje simbólico artístico que se utilizó por miles de años en Egipto y que es parte yo me identifico mucho con él porque es parte de lo que yo he estado trabajando también, el poder a través del arte y de la simbología descubrir lo que te están diciendo realmente con respecto a el esoterismo y la espiritualidad egipcia, ¿no? Que es Claro, dado a la humanidad, es nuestro claro. legado, sus... Otro legado, lo que los antropólogos van buscando, que son evidencias físicas, para empezar a interpretarlas por qué están y que el intuitivo obviamente lo sabe a través de la percepción de símbolos y sin necesidad de verlo con la mano, sino que en esa capacidad intuitiva detecta información, ¿no? Porque todo es información. La 3D o la tercera dimensión necesito tocar, ver, analizar de esa forma. El intuitivo está mucho más allá. Pero cuando vos hablas de la búsqueda de la tumba del rey Keops, que, que se ven en películas, bueno, además se ven también las películas de los ladrones de tumbas y que se encuentran además no solamente con accidentes que surgen mientras ellos están tratando de llegar a la tumba, ¿no? O enfermedades que les agarran, porque en las películas te colocan que en esos espacios, imagínate, a tanta profundidad y pueden haber inclusive hasta virus, bacterias, cosas que el ser humano, digamos, no está preparado, ¿no? Hay infinidad de películas que te hablan de esto. Y yo digo, encontrarse con la tumba de Keops es en realidad un elemento que para los antropólogos sería fundamental también para poder determinar su propia condición genética no humana, no de un ser humano, no se sabe, ¿no? Porque hay una búsqueda a esa tumba, hay una búsqueda de esa tumba. Qué maravilla. Bueno, Eh, mm, perdón que te interrumpa, hay búsqueda a muchas tumbas de los grandes nombres. Realmente Keops es de la cuarta dinastía. Entonces, se supone que se le atribuyen a él la construcción de las pirámides, pero en ah, realidad se supone que la pirámide de Keops lleva su nombre porque ahí adentro estuvo su momia. Eso es lo que dice la arqueología común. La arqueología común dice que las 3 pirámides eran para la cuarta dinastía las tumbas de ellos y que incluso la pirámide de Cafre que está junto a la de Keops es la de su hijo y que la construyó el hijo y la esfinge se le atribuye que el rostro es el rostro de Cafre, pero en realidad ya con toda la información nueva que tenemos de la temporalidad que se muestra geológicamente en las rocas de la Esfinge, se habla de primero este Robert Zoch, que es quien es un geólogo que hizo los estudios
e invitado por Anthony West a estudiar la temporalidad de estos monumentos a través de cómo se ve el desgaste en la roca que Oh, que los rodea. Y este claro. desgaste se ve como si fuera de agua, no como si Mm, fuera erosión por el aire y por la arena del desierto. Entonces, mm, ¿hace cuánto tiempo esta zona geográficamente pudo haber sido selvático, que lloviera o que hubiera agua o que estuviera el río más cerca, el río Nilo, porque quizás hubo un desfase al pasar el tiempo, ¿no? Y los años, se puede desfasar la tierra. Entonces, hubo ahí una serie de propuestas de que esta construcción fue hace más de lo que propone la historia, que dice que son 6.000 años de antigüedad. Entonces dijeron, no, fue hace 10.000 años. Y cada vez, poco a poco, han ido empujando más y más y más las teorías del tiempo. Cada vez dicen, no, fue hace 12.000 años, fue hace 22.000 años. Fue hace 34.000 años porque ya encontramos el templo de Göbekli Tepe en Turquía, que salieron las pruebas que ha sido realizado y todos estos monumentos erigidos en hace 34.000 años, ¿no? Entonces, podría ser, se empiezan a barajear estas teorías, pero mm, realmente todavía no llegan a ninguna conclusión y entonces ahora cuando salen estas nuevas imágenes y estas propuestas de que son estos túneles que van hacia abajo y que hay una escalera en espiral que los va rodeando y que desembocan en dos habitaciones que cada una mide 80 metros por 80 metros, porque nos están dando datos específicos de medidas, de de cómo se ve, si está hueco, si está sólida la roca, si hay ángulos rectos ahí abajo, si estos ángulos que son tan cúbicos y geométricos no pueden ser hechos por la naturaleza. O sea, inmediatamente dicen, esto es algo hecho por el hombre o por una civilización inteligente, son estructuras artificiales y nos empiezan a describir toda una ciudad que está ahí abajo y hay muchos escritores que han hablado de eso también, o sea, no hay que olvidar a Herodoto, que habló a Platón, que habló de todos estos lugares que eran incluso más maravillosos que las pirámides mismas, ¿no? Esto lo dijo Herodoto en sus textos acerca de estos laberintos subterráneos, quizás refiriéndose al laberinto de Jaguara, que también, ¿no? Ya se hizo otro tipo de escáner con otra arqueóloga que se llama Carmen Boutler, lo descubre, hace los escaneos con un austríaco, de hecho, que se llama Klaus Dona, me parece, y Klaus Dona era un empresario que ya usaba estos escáneres termodinámicos y tal para otro tipo de cosas, para encontrar oro y encontrar otras cosas. Y de pronto esta arqueóloga le dice, oye, vamos a hacer esto, se unen de alguna manera y hacen los escaneos sin tener que pisar Egipto, ¿eh? Porque todo esto es vía satélite. Entonces, de esta claro. manera empiezan a desarrollar todas estas teorías de que bajo la pirámide de Jaguara está, parte del desierto también, no está en Giza, pero está, no sé, cercano a Giza. Empiezan a encontrar alrededor de 30 estadios de fútbol, o sea, una cosa que son tamaños del estadio de un estadio de fútbol, pero ahora multiplícalo por 30 o por 60 veces el tamaño que debe de ser, cubierto con capas de concreto o de granito que no pueden taladrar, porque si empiezan a taladrar y hacer estas investigaciones, se puede colapsar el techo y destruir lo que está abajo. Entonces lo Claro. están haciendo y lo han hecho siempre con mucho cuidado. No han tenido el financiamiento adecuado para llevarlo a cabo, ni los permisos del gobierno de Egipto para encontrar esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya con estas pistas de si han encontrado
no sé, estas entradas, estas tumbas, este ADN, han de decir no, si entran allí, y es que hay muchas entradas alrededor, no es la única, no han sido las únicas. Alrededor de la Esfinge se barajean 5 entradas hacia este complejo subterráneo de cámaras. Y algunas de estas entradas, salió Zahi Hawass, que era el director del ministro de Cultura. De hecho, nadie puede ir a ver nada a Egipto, estudiar nada sin el permiso de Zahi Hawass. Y Zahi Hawass siempre sale en todos estos documentales diciendo, hey, encontré este túnel, y dices, no, lo encontró otra persona más con los escáneres, pero él se lo atribuye a sí mismo y hace todo un documental y luego concluye diciendo, no nos lleva a ningún lado. Solo es Ah, una camarita que estaba llena de basura y no nos lleva a ningún lado. Esto no lleva a ningún lado. Pero sí que mm, tienen tapiadas las entradas y sí que se ve porque hay testimonios de personas que han sacado fotos antes con los huecos y las entradas tanto a la Esfinge como a los otros templos que están alrededor y que son subterráneos estos templos. Y se encuentran fotos de antes y después, y en el después se ve cómo las han tapiado con ladrillos, con cemento, y están cerradas ya estas entradas. Algunas todavía están cerradas con reja de metal, como sí, con un candado, porque a lo mejor pues siguen estudiando, ¿no? No sabemos qué está pasando allí. Pero sí es impresionante cuando uno se entiende lo que está viendo, porque obviamente no se están basando solo en una sola imagen para construir todo esto. Y cuando uno entiende la explicación y realmente te tomas el tiempo de ver qué es lo que está pasando allí, te das cuenta que efectivamente ahí hay algo que se tiene que estudiar, hay mucha evidencia y hay algo que se tiene que ver más a profundidad. Y entonces, pues nada, me he vuelto muy, muy fan de este nuevo equipo porque gracias a Dios, gracias al momento que estamos viviendo, ya se puede determinar todo lo que hay ahí abajo, al menos visualmente, ¿no? Porque no claro. quieren entrar, no están otorgando los permisos. Quizás este equipo italiano consiga un permiso para ir a estudiar todo lo que está sucediendo ahí, porque mira, hay otro arqueólogo, es que se llama Andrew Collins, y él descubre todo un complejo de túneles que llamó la tumba de los pájaros. Esto está en otra zona, ¿no? Yo todo lo que acabo de hablar está enfrente de la Esfinge, entre la Esfinge y la pirámide de Keops, que es donde está el túnel de Osiris o la tumba de Osiris, y más allá se encuentra un complejo de cavernas que este señor inglés llama la tumba de los pájaros y hace referencia al dios Thoth y toda esta Ah, tumba de los pájaros no lo han dejado tampoco investigar más a fondo, pero es un complejo enorme. Él estuvo haciendo el mapeo y es enorme. Pero estamos hablando de solo los primeros niveles, porque imagínate, si estamos viendo que el túnel de Osiris baja 60 ujú. metros y luego todavía hay otros 4 niveles más. Entonces, imagínate, son otros 30 metros y esto sería una parte, y para llegar a estas dos cámaras que están hasta abajo de estas columnas escalonadas en espiral bajo Kefre, hay que llegar allí, imagínate, 200 metros o Sí, aproximadamente, ¿no? O no sé. Me parece impresionante. una locura todo lo que se puede encontrar en ese inter de niveles. Entonces, no sabemos si fue creado a propósito para estar subterráneamente y ahí esconder todo o resguardar la información del planeta, de la humanidad, o si Sí, realmente ha sido porque las civilizaciones han ido poniendo encima, encima. Hasta ahorita se barajea la posibilidad de que fueron construidos subterráneamente. Y a mí me llama muchísimo la atención una cosa. Porque
claro, vemos que hay estos espirales, ¿no? Bajo la pirámide y en cada pirámide hay como 8 túneles de estos espirales hacia abajo y hay, o son como canales, no sé, y hay, y terminan en estas cámaras, ¿no? Pero muchísimo, o sea, imagínate, 200 metros bajo tierra. O sea, es inmenso, es inmenso, inmenso. Y me llama la atención que alguna vez, cuando estaba más joven, leí el libro de Drúmbalo Melquisedec que se llama La Flor de la Vida. Y en este libro él comenta que cuando empieza con su despertar espiritual, empieza a canalizar al dios Tod y que llega Tod y le cuenta, y hay un pasaje en donde le dice cómo construyó las pirámides de Egipto, porque él le pregunta, ¿y cómo se construyó la pirámide? Y dice él, yo llegué y con mi pura intención, con nuestra intención, parece que habla de varios dioses a la vez, abrimos una especie de espirales bajo la tierra y en estos espirales surge la pirámide encima de estos espirales. Entonces a mí me llama tanto la atención que él, tantos años antes, use la palabra espiral, porque efectivamente lo que estamos viendo ahora son estructuras que tienen una espiral alrededor y que van hacia abajo de la Tierra. Entonces, no, no, es impresionante. Es impresionante Bueno, porque cómo puede haber esa conexión de algo porque, que... porque en realidad, fíjate, están viéndose las verdades, lo que es, desde la perspectiva, como decíamos, 3D, que si no lo veo no lo creo, lo tengo que ver y lo tengo que tocar, y hablando de Drúmbalo, desde una perspectiva intuitiva, donde él está realmente conectando, ¿no? Con la energía de ese Dios Tot, que le está diciendo cómo son las cosas. Ahora, obviamente, nosotros en nuestra pequeña humanidad, como dice una, una autora, una música de aquí, ¿no? Eladia Blasquez, que habla de nuestra pequeña humanidad. Necesitamos ver, tocar, y de hecho cuando vemos y tocamos, nos vamos a encontrar con eso, con lo que vemos y tocamos, pero no vamos a ir mucho más allá, porque nos está faltando la otra perspectiva. Por eso decíamos que en esta entrada de Géminis en Urano, lo que está haciendo es esto, es abriendo cada vez más perspectivas. Pero obviamente si la seguimos viendo desde una manera segmentada, entonces siempre nos vamos a quedar con eso de, ¿y para qué son escalonadas? En cuando empezamos a abrir la percepción de nuestras capacidades, que todas las tenemos, intuitivas, entonces ahí vamos a poder nosotros empezar también a tener esas respuestas, antes que el sistema te diga, ah, mira, esto lo creó todo, ¿no? Y solamente con la intención. Estamos hablando de un Dios, o sea, no necesitó un pico y una pala para hacer semejante obra, ¿no? Desde una perspectiva con capacidades extraordinarias. Claro. Es fascinante la información que nos vas dando porque queda tan en evidencia que por un lado esta civilización se va acercando a detectar información a través de la tecnología, a través de escáner, a través de aparatología que no había, pero obviamente que le está faltando algo fundamental, que es abrir la perspectiva a lo que somos y a esa capacidad de poder ver más allá inclusive de lo que puedo ver con el escáner, porque el escáner me está determinando algo físico, concreto, pero aquí, digamos, por eso también es tan fascinante la información que nos vienen a dar intuitivos, que nos vienen a dar seres que además de ser estudiosos en estos temas de lo material, tienen esas otras capacidades que van encontrando, ¿no? Que van encontrando respuestas. Y después quedó muy evidente a través tuyo de que hay también un interés, quizás un interés, y esto lo digo yo, no, no es que lo has dicho vos, pero Mm. sí que hay un interés a nivel, digamos, a ver, a nivel información que quieren proveer a la gente, ¿no?
de que hay cosas que realmente no las quieren investigar, las cierran. ¿Por qué? Porque en realidad creo que también hay un interés de que no sean conocidas informaciones que cambiarían todo el relato. El relato oficial de la información que nosotros tenemos, como de dónde venimos, para qué vinimos, es un relato muy armado, ¿no? Y esto me hago cargo de lo que digo, no lo estás diciendo vos. Es un relato muy armado, es un relato muy cerrado, es un relato que interesa, que se crea de esa forma. Entonces ahora nosotros estamos cada vez más abiertos. Por eso es tan fascinante estos encuentros que siempre, como decimos, están dados desde el corazón, con la absoluta libertad de que cada uno capte lo que siente, pero que escuche. Porque una de las cosas que yo recuerdo en los encuentros que hicimos desde hace mucho tiempo, en los encuentros a través de entrevistas eh, en la radio, es que vos una vez dijiste esto: todo es información, todo es información. Y en la medida que nosotros vayamos ampliándonos a informaciones que parecerían quizás informaciones que no tendrían una base, esa base académica muchas veces, o esa base que se necesita, escuchemos, porque todo es información. Y en la medida que esa información la escuche en nuestro ADN, la escuche la esencia de lo que somos, en realidad lo que va a hacer es que justamente nos vamos a abrir a percibir el mundo con mayor apertura, pero mayor libertad, ¿no? Porque estamos como siempre en una jaula. Cree esto, pensa esto. Si estás pensando algo de más, no está demostrado. Eso no lo dijo la academia. Entonces, Claro. es fascinante, porque estamos en un periodo donde en realidad que cada uno sea el verdadero motor de su propio discernimiento, ¿no? Y que Sí. seamos, como yo digo en el programa, seamos curiosos, seamos investigadores, seamos periodistas, ¿no? Que queremos aprender, seamos como niños, como esponjas que podamos captar la información que nos resuena aquí, porque hay tanto todavía para poder aprender, así que yo te agradezco y te agradecemos estos encuentros. En este no hubo canalización, ¿eh? En esto hubo Pura Alesa información. por ciento información, referencias de arqueólogos, referencias de intuitivos, referencias de artistas, cineastas como Trevor Grassy. Así que maravilloso porque eh, vemos cuántas almas, ¿no? Están justamente igual que Alesa, igual que tantos que estamos escuchando, ávidos de saber, pero no para ir a encontrar oro en las tumbas de Keops, sino para encontrar el oro que está dentro de nuestro corazón, que es lo más sagrado y lo que nos va a liberar, ¿no? Ok. Eso es, Sus, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y sí, efectivamente yo me tardé en abordar el tema, pero lo quise hacer en el momento ya que se calmaran las aguas, que todo el mundo dejara de especular y de tomarlo desde ese lugar sensacionalista. Yo sé que en español estaba muy carente esta información, por eso lo voy a empezar a abordar desde ahora, porque de hecho este equipo maravilloso de investigadores va a sacar otra conferencia de prensa que nos van a anunciar cosas nuevas. O sea, imagínate cómo van poco a poco para que la información se vaya normalizando, se vaya estableciendo y entonces podamos ir entendiendo poco a poco y no nos volvamos locos con todo lo que está saliendo. Entonces, esta conferencia de prensa nueva la anunciaron para diciembre de este año, entonces ya se acerca, claro. Y ellos están trabajando muchísimo en dónde están las entradas a este complejo subterráneo, cómo están conectadas unas pirámides con otras y cómo todo nos está llevando finalmente a lo que los maravillosos textos, como el libro de los muertos de los egipcios, nos está explicando lo que es el más allá, lo que es el Amenti, lo que es nuestra composición espiritual, multidimensional, física, nuestro propósito aquí en la Tierra, todo esto
lo vamos a empezar a ver ya con evidencias, porque todo esto que yo les presenté hoy son evidencias, porque acuérdate que a mí lo que me gusta es encontrar las evidencias de mi parte intuitiva espiritual, porque yo me dedico mucho más a hacer las interpretaciones simbólicas de la religión Sí, egipcia. Y busco estos objetos en la arqueología física para poder demostrar y comprobar y en los nombres y en el lenguaje mismo en jeroglíficos egipcios, cómo antiguamente se expresaban, etcétera. Y de esta manera yo voy haciendo estas conexiones, ¿no? Y claro, ellos están allí escarbando, están allí viendo, bueno, no el equipo italiano todavía no, todos ellos ¿no? lo han hecho a través de del escáner, pero mi Ujú. amigo, por ejemplo, Mohamed, que está allí, ¿no? Que es egiptólogo, arqueólogo y que trabaja ahí y que está ya en un muy buen puesto, no sé, dentro de esta escalera extraña que podría ser la política interna del ministro de Cultura de Egipto. Él tiene acceso a todos estos aspectos. Muchas veces yo le digo, oye, no encuentro esta imagen que debe de estar en la entrada del templo de la Esfinge, por favor. Habla de Hathor de esta manera desde el principio de los tiempos. Y va él y me saca la foto y me la manda. Me dice, a ver, Ujú. este es el jeroglífico que estás buscando. Y yo sí, justo, porque obviamente el internet no va a tener estas cosas tan específicas. Claro, ¿No? O sea, hay fotos de turistas y de muchos, pero si no se ha interesado tal científico en documentar eso, no lo vamos a ver. Pero sí, sí, gracias a Dios, tengo este amigo que está allí, que ya le dije, tienes que ayudarlos. Cuando vaya el equipo italiano, tú tienes que ayudarlos, porque esto es realmente algo que está reescribiendo y cambiando la historia. Es lo que estábamos esperando que se descubriera desde hace tanto tiempo. Entonces, sí, por favor, ayúdenlos a que tengan ese permiso, que vayan y hagan en físico el trabajo que tienen que hacer, que encuentren las evidencias a esto, ¿no? no, seguro, y seguramente él, en una actividad, ¿no es cierto?, que es tan delicada y tan importante, también tendrá todos los recaudos para saber qué información puede salir y qué información no, porque siempre, digamos, hay quienes están arriba, ¿no? Que en definitiva sabemos que muchos, evidentemente, en los sistemas, sean los que sean, en la área, digamos, directiva hay políticas. Entonces, Claro. también él tendrá la suficiente, obviamente, inteligencia para ver, ok, qué información puede salir y cuál no. Que también todo es con absoluto cuidado, porque tengamos en cuenta, como decimos, varias perspectivas de lo que uno está hablando, ¿no? Desde de un interés específico para que quizás determinadas informaciones no prosperen, no se conozcan. Por el otro lado, hay un interés genuino de muchos estudiosos, antropólogos, de muchos geólogos, de muchos historiadores, ¿no? Obviamente éticos, que sí están queriendo tener evidencias, porque además se les suma información intuitiva que te van llevando realmente a un interés genuino de querer corroborar que efectivamente lo que existe dentro de lo que es el mundo de la arqueología, sumado o agregado, o digamos la otra parte de la información intuitiva, que verdaderamente está corroborando verdades. Y después tenés quienes escuchan esa información, que somos neófitos en el tema, pero que además, como estamos en un continuo proceso, ¿no es cierto?, de transformación y de apertura, estamos realmente ávidos por saber y por conocer nuestro origen, ¿no? Entonces, y después tenés un porcentaje de humanidad que quizás, bueno, no se hace estas preguntas y, digamos, tienen las verdades armadas por los relatos del sistema y de hecho funcionan así, ¿no? Entonces hay como tantas perspectivas que evidentemente, bueno, yo creo que es un momento fascinante
Yo Sí. creo que es un momento fascinante de la humanidad, Lo es, y porque yo creo que en cuanto tenga yo más información, pues seguiremos dando actualizaciones de todo esto, obviamente. Si hay preguntas y sí, claro, hay quienes estén en desacuerdo con esto, también es muy válido abrir el debate para sí, encontrar las sí, evidencias adecuadas. Entonces, seguro, creo que para seguir hablando. seguiremos con este tema, así que ya nos tenemos que ir, pero les mando millones de bendiciones como siempre y estamos en contacto, mi querida Sus, mil gracias por todo. Besos enormes, como siempre, abrazo gigante de corazón a corazón y gracias, gracias por estar. Chao, Vale, gracias. Chao, bella. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.